Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. En su quinto informe, el gobernador Roberto Sandoval Castañeda hace cuentas alegres de los diversos rubros de su administración. Somos primeros en transparencia y seguridad pública, la generación de empleos y en desarrollo turístico. Se ha trabajado muy duro en la obra pública, se sembraron bulevares en todas las cabeceras municipales y el que venga recibirá un Nayarit, como dicen los clásicos, en paz y trabajando. La primera glosa del informe se la presentamos aquí, en el Debate en la Red. Enseguida comenzamos. Y para hablar del quinto informe del gobernador Roberto Sandoval Castañeda, esto que constituye sin duda la primera glosa de este quinto informe, hemos invitado y se encuentra aquí en el estudio de Alica Medios el maestro en economía Juan José Mendoza Alvarado, quien es coordinador académico de la licenciatura en economía de la Universidad Autónoma de Nayarit, posgraduado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Te doy la más cordial bienvenida, maestro. Buenas tardes. Gracias, Rogelio. Gracias. Buenas tardes a ti y buenas tardes al público que nos escucha. Bueno, ya le quiero decir a nuestro auditorio que se va a poner bueno el programa, puesto que vamos a analizar el tema del quinto informe que se rindió hace apenas unas cuantas horas. Y para abrir me gustaría, maestro, que nos presentaras un balance muy general de pues, lo que va prácticamente de la administración 5 años. Como no, con todo gusto. Mira, Rogelio, los economistas acostumbramos dividir el análisis entre lo que son los problemas de carácter estructural, que son los problemas del país y que son también en específico los problemas de la economía nayarita, los de largo alcance, los de largo aliento, los pesados, los que son difíciles para las administraciones sexenales, y que nos remontan a la necesidad de tener políticas públicas de largo aliento, políticas públicas a las cuales se les pudiera dar continuidad para abatir precisamente los rezagos estructurales y los problemas de carácter coyuntural o de corto plazo. A mí me parece que hay saldos positivos y hay saldos negativos de la administración gubernamental de Roberto Sandoval Castañeda. Entonces, entre los saldos, digamos, en donde podemos decir que hay avances, pero no los que necesitamos para la economía de Nayarit, hablaríamos, por ejemplo, de infraestructura. De infraestructura. Sigue haciendo falta más comunicación entre las regiones económicas de nuestro estado. Está sin concluir, digamos, la jala Puerto Vallarta. Esperemos que antes de que se vaya Enrique Peña Nieto se termine. Pero bueno, como esa, la idea, gran idea, por cierto, de ponerle playas a Tepic, que fue una idea que inició en el sexenio de Ney Manuel González Sánchez, pero fíjate, ya terminó el sexenio de González Sánchez, está por terminar el de Sandoval Castañeda, y no terminamos de ponerle esa carretera que nos iba a dejar a 30 o a 25 minutos de las playas de San Blas. Ese tipo de problemas que le llamamos estructurales, por ejemplo los de infraestructura, son de largo aliento, pero continúan, digamos, siendo condicionantes del subdesarrollo de nuestra región, de la región de Nayarit en el contexto nacional e internacional. Este gobierno, tú lo supiste, manejó la idea de enlazar lo que ellos llamaron el puerto de San Blas a la región de Chihuahua.
Y bueno, presentaron junto con el gobernador de Chihuahua, Roberto Sandoval Castañeda, un proyecto interesante que al final lo capitalizó el gobierno de Chihuahua, y yo digo parcialmente porque me queda muy claro que los intereses estadounidenses están en contradicción con los intereses de China, que eran el vínculo que estaban buscando los dos gobernadores y que finalmente no lo pudieron concretar. Entonces, problemas de carácter estructural están los de infraestructura, vinculados no solamente a las comunicaciones, con todo y el avance, digamos, del hospital de Bahía de Banderas, seguimos teniendo rezagos en materia de salud, en materia de educación, en materia de ciencia y tecnología. Entonces, los rezagos estructurales no logramos moverlos en el corto plazo. Y el caso más paradigmático de esto es la idea esta de ponerle playas a Tepic, que bueno, ya pasaron 12 años, y ¿quién nos garantiza que sí la vamos a terminar en el siguiente sexenio, en un contexto de mucha restricción financiera? Bueno, hay otras obras históricas también rezagadas, como la Tepic Aguascalientes y la misma Ruiz Zacatecas, maestro. Así es, para hablar en términos de caminos, pero por ejemplo, hay una gran agenda pendiente, digamos que no se ha querido abordar en la complejidad y la magnitud que implica, por ejemplo, en materia educativa. Nuestro sistema educativo en Nayarit está desestructurado, está desarticulado, y no hemos tenido ni los liderazgos ni la idea de gentes en el sector educativo que hayan logrado, que hayan sido capaces de elaborar el diagnóstico y de generar los cambios que el sector educativo requiere. Hay una idea en el mundo hoy muy aceptada, que la educación es una palanca extraordinaria para el desarrollo, pero cuando nuestras instituciones se dedican esencialmente a credencializar, esto es, a otorgar títulos, digamos, el efecto de la educación sobre el crecimiento y el desarrollo se disminuye, se hace mucho más pequeño. En Nayarit, en el sistema de educación básica y en el sistema de educación superior, tenemos un superávit de horas que se pagan, pero que no se trabajan. De horas que se pagan pero no se trabajan. Entonces, a eso se le necesita meter cirugía mayor, una cirugía mayor que implica mover intereses políticos, mover muchos intereses de muchas personas que están en el sistema educativo, y todo esto debilita el efecto positivo de la educación sobre el desarrollo y sobre el crecimiento económico. Entonces, no solamente en términos de infraestructura, en términos de administración, en términos de liderazgo, seguimos con pasivos, con adeudos que esta administración, por supuesto, no logró superar. Y digamos que incluso yo diría, por ejemplo, en la relación tan tensa que mantuvo de manera permanente con la burocracia, en un conflicto que me parece que desgastó a las dos partes, digamos, el saldo para la administración pública del estado de Nayarit no es favorable. No hay un discurso de productividad, no hay un discurso de incentivos, no hay un discurso de compromisos con la mejora del trabajo de la administración pública y con la consecución de los objetivos de mediano y de largo plazo. Entonces, ahí hay, digamos, pasivos. Entonces, en materia de rezagos estructurales, digamos, necesitamos generar, hay una idea muy interesante que se empieza a filtrar a nivel nacional, la idea de los gobiernos de coalición, que pongan como prioridad la agenda de la política pública, la agenda del desarrollo. Parece así como un sueño de hadas,
El asunto es construirlo, es muy difícil construirlo, pues no lo hemos construido ni a nivel nacional y tampoco lo hemos construido a nivel estatal. Entonces, hay rezagos estructurales muy importantes de la economía. Hay cosas buenas también, hay que decirlas. Me parece que no podemos despreciar los nayaritas el resultado evidente que tanto ha sido, manejado por la administración estatal en términos de seguridad pública. Me parece que en términos generales gozamos de una seguridad pública que nos fue negada en 2010 y 2011. La recuperamos, hay que mantenerla, pero incluso allí también habría que, digamos, apelar a la voz de los especialistas en derecho, y tú eres un especialista en derecho. Yo creo que ahí también hay digamos, cosas que no revisó la actual administración estatal, Rogelio. Y me parece que también allí, digamos, nos quedaron a deber y eso está en la coyuntura, pero una coyuntura que evidentemente le pega al desarrollo económico en el corto y en el mediano plazo. Yo diría que el saldo es bueno en términos de generar condiciones para la inversión, de generar condiciones para el desarrollo, pero desafortunadamente la inversión no obedece únicamente al indicador de seguridad pública, sino obedece también a otros indicadores que es, por ejemplo, el de demanda, el de tasa de interés. Si no hay realización de la mercancía, bueno, la inversión no llega, ¿no? Incluso, por ejemplo, la más relevante, que es la inversión extranjera directa en la zona esta de Bahía de Banderas, ha venido disminuyendo. Ya no tenemos aquellos niveles de 20,000 millones de dólares que llegamos a tener, digamos, en 2008, después de 2006, 2007, 2008, hasta antes de la crisis de 2009 en Estados Unidos, que es cuando inicia, digamos, la disminución de los volúmenes de inversión de inversión extranjera directa en la zona de Bahía de Banderas, de lo que es Nuevo Vallarta, ¿no? Y digamos, esto está muy en la coyuntura, pero allí, digamos, los motores del crecimiento económico se han vuelto más lentos, no nada más en Nayarit, hay que decirlo, es resultado de un contexto internacional muy recesivo, una de las crisis que, en la opinión de muchos economistas internacionales, es una crisis de mayor profundidad y de mayor amplitud que la crisis del 29-32, una crisis de dimensiones internacionales. Entonces, la economía internacional se encuentra en atonía, no está creciendo en los volúmenes que tiene que crecer. La economía china, después de crecer a volúmenes de 9.5%, hoy está creciendo a 6.5%, menos de 3 puntos, digamos, en el pasado. Y esto mantiene a la economía internacional con bajo crecimiento económico, a la economía mexicana con bajo crecimiento económico, y esto se traduce también en el contexto nacional. Yo te comparto que la articulación del ciclo de negocios de la economía de Nayarit con el ciclo de negocios de la economía mexicana es de alrededor de 48%. Hay una vinculación muy fuerte y de menor medida con el ciclo de negocios de la economía norteamericana. Entonces, el crecimiento económico de nuestro país le pega muy fuerte a la economía de Nayarit, y el crecimiento económico de Estados Unidos le pega en menor medida a la economía de Nayarit. Y básicamente, cuando a Estados Unidos le está yendo mal, en Nayarit se manifiesta en una disminución de la demanda de servicios turísticos y en una menor captación de remesas por parte de Estados Unidos. Pues yo te quiero preguntar si en términos de desarrollo turístico, que ha sido, digamos, la punta de lanza que ha manejado Nayarit en cuanto a la inversión como detonante, en términos de industria de la transformación, ¿qué tenemos? Mira, en 2013, este es un dato al que yo le di seguimiento muy puntual. El primer semestre de 2013,
el crecimiento económico de Nayarit fue de 6.5%. Esto dio pie para que Sergio Sarmiento, un comentarista de la televisión nacional, dijera que Nayarit era la nueva China. La nueva China mexicana, lo recordarás. Bueno, lo que pasó en el primer semestre de 2013 es que los volúmenes de inversión pública federal y estatal en Nayarit fueron muy altos y efectivamente en ese semestre Nayarit era muy hermoso verlo liderando el crecimiento económico de nuestro país. Estaba en el lugar número 1, pocas veces ocurre eso, pues en el primer semestre de 2013 así pasó. México, en Nayarit estaba en primer lugar en crecimiento económico, y la mayor parte de ese crecimiento económico se explicaba a los volúmenes de inversión pública estatal y federal en la industria de la construcción, no de la transformación, en la industria de la construcción. Y 3 trimestres después, nosotros teníamos un crecimiento económico negativo porque ya no podíamos mantener los volúmenes de inversión pública estatal y federal. Esta es una gran desgracia de nuestro estado. Cuando hay volúmenes de inversión pública importantes como los de la presa de la Yesca, y luego el auditorio de la gente, bueno, pues eso hizo que se incrementara la inversión en industria de la construcción. Pero como te digo, tres trimestres después, la economía de Nayarit estaba en recesión, con crecimiento económico negativo. Y en materia de industria de la transformación, en materia industrial, digamos, lo que hemos vivido después de la salida el cierre de Tabamets y lo que fue Cigatán, aquí en la Plaza Cigatán, es un proceso de desindustrialización de la economía de Nayarit y una preeminencia de lo que llamamos el sector servicios. En Nayarit, 2 de cada 3 personas que se encuentran en el mercado ocupacional están en el sector servicios, 2 de cada 3, y desafortunadamente con una presencia muy fuerte del mercado informal. El sector servicios se caracteriza por su alto nivel de informalidad. Entonces, en realidad, en materia industrial no hay mucho que informar, no hay mucho que presumir. Lo que tenemos visto en una perspectiva de largo plazo es que Nayarit, con la salida del grupo Cigatán de Nayarit y el cierre de Tabamets, que estaban consideradas como soportes de la industria en Nayarit, es un proceso de desindustrialización que no hemos logrado llenar con otro tipo de inversiones. Entonces, la industria aportando entre el 14 y el 15% del Producto Interno Bruto estatal, la mayor parte está en el sector servicios, repito, y digamos como parte muy importante del sector servicios, los servicios turísticos, los servicios vinculados a la educación, a la salud, a la banca y a la venta de terrenos. Digamos, estos son los rubros más dinámicos de la economía de Nayarit en nuestros días. Está por verse, digamos, el efecto del Canal Centenario. Está por verse. A ver, es interesante tu opinión al respecto, porque incluso se ha ponderado como una de las grandes obras del sexenio. Sin duda que lo es, por los volúmenes de inversión y por el número de personas que se han contratado allí. Sin duda que es una inversión importante, pero está por verse, ¿verdad? En Nayarit tenemos alrededor de 220 mil hectáreas cultivables. La extensión de Nayarit es muy grande, pero las cultivables son de alrededor de 220 mil, 240 mil. Entonces, hablábamos que con el Canal Centenario íbamos a llegar arriba de las 300 mil hectáreas. Bueno, pues eso todavía no ocurre. Eso todavía no ocurre. Está por verse el incremento de la superficie cultivable. Todavía no ocurre. Es una posibilidad, pero esa posibilidad se tiene que construir con política pública. No, esas cosas no pasan por obra del Espíritu Santo. Si no hay una política pública que incorpore un mayor segmento de hectáreas a los cultivos, eso no va a pasar.
Entonces, hasta hoy, digamos, lo que tenemos es la obra de infraestructura, pero esto todavía no se traduce en un incremento significativo de la superficie Y cultivable. en tanto no se materialice al 100%, hay un retraso entonces en materia agrícola. Ni siquiera un estancamiento, un retraso, ¿no? El comportamiento del sector agropecuario, del sector primario, que es agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, es un comportamiento muy vinculado a la estacionalidad, a las estaciones del año. No hemos logrado tener una agricultura intensiva, una agricultura que no dependa del ciclo estacional, que no dependa del clima, sino que obedezca a los patrones creados por el hombre. No tenemos una agricultura como la tienen los sinaloenses, como la tienen los sonorenses. No hemos logrado llegar allá. Entonces, eso, repito, no pasa con buenas intenciones. Necesitamos políticas públicas, gente que conozca el oficio en el campo y otra parte, necesitamos recursos que cada vez son más escasos, ¿sí? El gobierno del estado de Nayarit posee una cantidad muy pequeña de recursos para inversión. Entonces, los niveles de crecimiento económico del sector agropecuario son muy modestos y muchos hay que decirlo, muchos de los últimos años el crecimiento económico en el campo es negativo y que se salda, digamos, con la presencia de 11 municipios que nos presentan saldos negativos en materia migratoria. Esto es, en materia de crecimiento poblacional, son poblaciones que se están despoblando, pero son procesos que arrancaron desde el año 2000 y que no hemos logrado revertir. Este es, digamos, otro de los saldos estructurales, digamos, en los cuales no avanzamos. Y bueno, los recursos son tan escasos que realmente no logramos incidir en la modificación de estas zonas como San Pedro Lagunillas, como Huajicori, como El Nayar, como La Yesca, como Ruiz, como Aguacatlán, como Jala, como Ixtlán. Son municipios que tienen que expulsan más gente de la que reciben, a diferencia de Bahía de Banderas, ¿verdad? Que recibe incluso mucha migración nacional. Si me permiten, maestro Juan José Mendoza Alvarado, vamos a ir a una pausa. No le cambie, continuamos enseguida. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. Es coordinador académico de Economía en la Universidad Autónoma de Nayarit, posgraduado por el Instituto Tecnológico de México. Analizamos el quinto informe del gobernador Roberto Sandoval Castañeda y bueno, pues coincidimos en algunos datos que nos brinda el maestro en cuanto a los rezagos históricos y los problemas estructurales y coyunturales que superan de Nayarit. La temporalidad de un gobierno. Pero bueno, yo recuerdo que desde el inicio se dio a conocer un plan estatal de desarrollo. Sí, así es. Un buen plan estatal de desarrollo. Esto supone que Nayarit tiene rumbo. ¿Se habrá perdido nuestro? Fíjate, Sergio, que lo que yo he venido observando, yo recuerdo a Roberto Sandoval cuando llega al gobierno, pues llega como llegan todos los aspirantes, con mucha energía, con mucha idea, pero luego el paso del tiempo se van enfrentando a situaciones e intereses que no se doblegan tan fácilmente ante los intereses del Ejecutivo. Y si a esto le sumas lo que me parece que fue una debilidad del gobierno de Roberto,
que fue el haber llegado con un equipo de jóvenes que tenían muchas ganas de transformar algunas cosas, pero que tenían poca experiencia. Y no solo experiencia política, sino experiencia profesional y conocimiento de la administración pública. Digamos, hubo un lapso, una curva de aprendizaje un poco más larga, un poco más prolongada que en otras administraciones. Estamos hablando pues de que una parte importante del equipo de trabajo tenían poca experiencia profesional y poca experiencia en lo que era el manejo de la administración pública. Si a eso le sumas el peso de los intereses contra los que se tuvo que enfrentar, pues yo lo que lo observé en estos 5 años es de que ese ánimo va disminuyendo, va convirtiéndose en una actitud, digamos, pues más fría, más serena, pero también de reconocer que son muchos los intereses que hay que mover para generar condiciones para el desarrollo. Se perdió, a mí me parece, digamos, que en la materia experimentamos por lo menos 2 o 3 cambios en la Secretaría de Planeación y Desarrollo, y creo que eso no ayuda. Creo que, digamos, yo de alguna manera observo que tuvimos la ausencia de un proceso de evaluación de la política pública permanente del ejercicio de gobierno que le permitiese a nuestro gobernador y a su equipo retroalimentarse. Fue un ejercicio que yo no lo percibí, pero además yo agregaría que mostraron hipersensibilidad a la crítica, digamos, basada en indicadores, a la crítica, digamos, serena, a la crítica que no tiene más que el objetivo de señalar para corregir, para dar rumbo. Incluso frente a esa, yo observé que la tolerancia no fue la adecuada, no fue la que se necesita. Entonces, hay un proceso, yo le llamo como de autismo político, en donde la administración se encierra a hacer lo que pueden hacer y hay una especie de disociación o alejamiento de lo que es la administración pública estatal, de aquellas voces que señalan las ausencias, los vacíos, los errores. Entonces creo que en esa materia ellos fijaron su rumbo, ¿verdad? Pero en mi perspectiva un tanto separada, alejada de los señalamientos ciudadanos, de los académicos, de los colegios de profesionales. Creo que digamos, el saldo en esa materia no es muy positivo. Pero bueno, está lo que ellos hicieron también, ¿no? Digamos, para no ponerlo todo en términos de pasivos para la administración estatal. Está la obra pública, especialmente la de los arreglar las entradas a las presidencias municipales, a las cabeceras municipales. Creo que hay varias muy bonitas, y creo que esto, pues, reviste la infraestructura pública de nuestros municipios, ¿verdad? Las hace más atractivas. Pero sí, yo sí creo que hay rezagos ahí, estructurales y coyunturales que faltó. Yo siento que al 5º año de gobierno llegaron medio cansados en la administración pública estatal y muy metidos en lo suyo, pero un tanto, digamos, disociados o separados, digamos, de los señalamientos que mucha gente hace todos los días. En materia de desarrollo político, esto es el diálogo con las fuerzas democráticas, con las corrientes partidarias,
con los grupos, aunque usted ya nos mencionaba alguna situación. ¿Cuál sería su Pues mira, punto de vista? el correlato digamos, del desarrollo económico es la gobernabilidad, la construcción de condiciones para la construcción de consensos. Creo que si nos vamos a los aspectos formales, representados estos en el Congreso, pues el Ejecutivo logró sacar iniciativas de calado como la reforma constitucional que cambia, pues era nacional, ¿no? Pero pues logró construir los consensos para sacar algunas iniciativas de calado nacional, como esta última que modifica los periodos para el gobierno del Estado y para las presidencias municipales. Digamos, son mayorías legislativas que siempre estuvieron de una u otra manera sujetas a una construcción, digamos, un tanto cuestionada en términos de que se construyeron un tanto con el convencimiento de uno o dos o tres diputados con los cuales se hacía mayoría, pero creo que se descuidó la parte de la construcción del consenso social. Creo que se abocaron mucho a la parte legal. La parte legal, pues, la salvaron. Construyeron los consensos para las iniciativas de carácter jurídico, pero el consenso social, yo siento que en términos de participación político-social, el diferendo con el SUBSEM, los señalamientos críticos hacia la universidad, de alguna manera construyeron situaciones que no llamaría de desencuentro, pero que rasparon la posibilidad de la construcción de acuerdos políticos incluyentes, de acuerdos políticos en donde las fuerzas políticas se sintieran representadas y retomaran los proyectos, digamos, con entusiasmo, y convencidos de la realización de estos mismos proyectos. Creo que construyeron los proyectos, los consensos para sacar las reformas jurídicas en el Congreso, que bueno, pues eso es importante, quién lo duda, pero no se alimentaron con el júbilo y el entusiasmo popular. Creo que allí no veo ese involucramiento de la sociedad civil. Incluso, bueno, digamos, si nosotros comparamos, porque lo vivimos, aquella gran participación de la sociedad civil que hubo durante el emilismo para tener un referente en donde campesinos, profesionistas, estudiantes, jóvenes, todo mundo participaba. Bueno, pues eso ya se fue perdiendo y no lo hemos logrado recuperar. Entonces necesitamos otra vez un poco, digamos, recuperando esta idea que está un poco de moda, gobiernos incluyentes, gobiernos capaces de concertar el interés de la sociedad civil, de sus organizaciones, para la construcción y el logro de los objetivos propios del desarrollo económico, político y social. Y entonces eso se hace en el campo de la política. Y creo que avanzamos, se lograron los consensos para la construcción de acuerdos jurídicos legales, pero la parte de la participación de la sociedad civil, digamos, está muy acotada, muy acotada. Empleos, maestro, el Instituto Mexicano del Seguro Social con mucha frecuencia nos da números alegres a partir de la afiliación de un determinado número de trabajadores. Sin embargo, me parece que la percepción de nuestra sociedad no va en el mismo camino. Esto es la generación de empleos de manera importante y menos los bien pagados.
En materia de empleo, el balance, digamos, corre en el sentido de reconocer de que sí hay creación de empleo, pero mayormente de carácter temporal en relación al empleo permanente. Y estas son las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social. El empleo permanente tiene por características ser empleo, digamos, con bajos salarios y no le da certidumbre a la población económicamente ocupada en empleos de carácter temporal. Desgraciadamente, el crecimiento económico de nuestro estado no ha permitido generar los empleos de carácter temporal bien pagados que demanda la población nayarita. Entonces, me parece que este es precisamente uno de los núcleos duros de la economía de Nayarit, no de hoy, digamos ya de por lo menos desde la década de los 80. Entonces, ciertamente, pues uno ve las gráficas muy bonitas que nos presentan en el informe y se ve espectacularmente cómo han ido creciendo positivamente al alza los indicadores de empleo. Ahí lo que en algún momento yo les señalé es de que la mayor parte del empleo que se crea, y esto es abrumadoramente, es empleo de carácter temporal, vinculado al comportamiento de la industria de la construcción, que se reporta, todos lo sabemos, al Seguro Social con un salario muy pequeño para efectos de finiquito, ¿no? O sea, las empresas constructoras registran a los trabajadores con salarios bajos para el momento del finiquito no les afecte de manera importante. Entonces, ahí también, digamos, no solamente del gobierno de Roberto Sandoval, para cualquier gobierno, ¿sí? Del color que sea y del partido que sea, el reto de la creación de empleo en Nayarit y en el país es un reto extraordinario, es un reto muy fuerte, es un reto muy pesado, que incluso los mismos economistas, digamos, no tenemos la fórmula mágica para decir el gobierno de Nayarit tiene que hacer esto para resolver el problema del empleo, porque es un problema de incentivos, es un problema de costo-beneficio, es un problema de costos y de ganancias. Entonces, no tenemos fórmulas mágicas los economistas de México ni del mundo para resolver el problema del desempleo. Entonces, con esas ha tenido que lidiar el gobierno de Roberto y los que le han antecedido. Entonces, por eso la importancia de la política, por eso la importancia de la construcción de consensos, por eso la importancia de un gobierno incluyente, de un gobierno que escuche, que convoque y que aproveche ese impulso que está dormido en la sociedad civil para construir nuevas cosas, para construir nuevos proyectos. Hablamos del quinto informe del gobernador Roberto Sandoval Castañeda. No le cambie, siga con nosotros, volvemos. Regresamos a El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga. Estamos entrando a la recta final de nuestro programa El Debate en la Red, el análisis del quinto informe y obviamente lo que nos depara para Nayarit el último año de gobierno de Roberto Sandoval Castañeda. Pero un puntito que creo que nos falta, maestro, es el de los programas sociales, el tema de la marginación y la pobreza. Nayarit registraba al inicio de esta administración arriba del 50% de pobreza y por ahí un 20% en pobreza extrema. ¿Habremos mejorado? Hay algo que se ha publicitado mucho por parte del gobierno del estado de Nayarit y bueno, esos son datos de Coneval. A 2014, Nayarit, el resultado del esfuerzo del gobierno del estado, hay una disminución de la pobreza. Esto fue, digamos, muy publicitado, son cosas que se deben de presumir. Es una disminución pequeña, pero finalmente si la comparamos y la ponemos en la perspectiva de que en otras entidades de la República la pobreza se está incrementando, bueno, uno no puede dejar de reconocer el esfuerzo del gobierno del estado de Nayarit y la aplicación de los programas sociales. Sin embargo, digamos,
No obstante, digamos, esta mejora en términos de la reducción de la pobreza de 2012 a 2014, me parece que ni el gobierno de Nayarit de Roberto Sandoval ni otros gobiernos que habrán de sucederle deben de bajar la guardia en materia de combate a la pobreza y a la marginación. Digamos, el caso del municipio del Nayar, que forma parte de las zonas de pobreza más grave en el mundo, al nivel de las zonas de pobreza más graves de África, por ejemplo. Bueno, eso sigue siendo parte de la agenda pendiente del gobierno de Roberto Sandoval y de los que habrán de sucederle. Sacar a el Nayar de estar entre las 4 o 5 poblaciones donde la pobreza se expresa de manera más cruda del mundo, sigue siendo una tarea pendiente. O sea, el gobierno de Roberto no logró remontar eso. En términos globales, el indicador de pobreza medido por Coneval, pues hay una disminución, pero no hemos, digamos, logrado revertir de manera significativa. Yo diría que, sin dejar de reconocer que hubo una disminución del 12 al 14, me parece que debe de seguir siendo materia importante del gobierno del estado de Nayarit el combate contra la pobreza. ¿Y qué nos espera en el último año de gobierno? Bueno, yo espero que el gobierno del estado de Nayarit no baje la guardia en materia de seguridad pública. Yo espero que le herede a la siguiente administración estatal las condiciones de las... No debemos de menospreciar este ambiente de poder salir a la calle y, digamos, que solamente lo valoramos cuando lo perdemos, pero bueno, hoy seguimos viendo, anoche veíamos un reportaje en Televisión Nacional, en Tlalnepantla, hay una zona donde se están robando a las jovencitas, y, o sea, ¿cómo puede pasar eso en el país? Pues está pasando. Entonces, nosotros, eso no está pasando en Nayarit. Entonces, yo espero que sigamos así. Yo espero que el gobierno de Roberto Sandoval se comprometa a resolver el problema financiero de la Universidad Autónoma de Nayarit, que siente las bases de alguna manera para el saneamiento financiero de esta importante institución. Yo espero que zanje, digamos, las diferencias que de manera constante mantuvo con la burocracia que elabora para el gobierno del estado de Nayarit, y que el ambiente político y social mejore. Yo espero que se acote la presencia de personajes que no nos merecemos los nayaritas, que estén realizando el activismo político que no nos merecemos. Yo espero que haya conciencia en el gobierno de Roberto Sandoval y digamos, aclare las cosas por allí. Yo espero que siga transparentando, como lo ha venido haciendo, las cuentas públicas, y espero, digamos, que no baje la guardia en materia de aplicación de cumplimiento de los programas sociales, y que esta idea de que el último año es el año de Hidalgo pase a la historia. Yo espero que tenga la fortaleza y la entereza para entregar a Nayarit trabajando y sin los problemas, digamos, que están pasando en gobiernos como el de Chihuahua o el de Veracruz, ¿no? De que se empiecen a destapar las rutas donde el dinero público ha sido mal invertido o incluso desviado. Yo espero que no ocurra esto. Por fortuna esto pasa muy lejos de Nayarit, maestro. Por fortuna esto pasa en Veracruz,
Esperemos que no sea el escenario que vayamos a vivir en este último año. Yo quiero agradecerle infinitamente su participación en este programa, maestro Juan José Mendoza Alvarado, ameritado investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit. Gracias, Rogelio. A usted recordarle que tiene una nueva cita con nosotros el próximo martes en un nuevo debate en la red. Hasta entonces. Pásenla bien. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión. El debate en la red con Rogelio Zúñiga.